Bueno, básicamente lo que tengo para compartir con ustedes, quiero contextualizárselo un poco en mi historia de vida, de manera que puedan entender un poco la posición que presento dentro de la conferencia. Soy abogada y prácticamente desde que salí de la universidad estuve haciendo activismo con el movimiento social de mujeres de Cartagena y de Bolívar. Era de las activistas más jóvenes porque el movimiento de Cartagena es un movimiento bastante adulto. Quizás quienes tienen la oportunidad de compartir con las activistas se darán cuenta que en su mayoría son mujeres mayores de 40 años. Entonces, cuando empecé el proceso, empecé de la mano de estas maestras y yo partí primero del activismo para luego llegar a la academia. Por eso de pronto mis posturas en algún momento pueden llegar a herir susceptibilidades, porque son posturas fuera de estereotipos que tradicionalmente manejamos en la academia, precisamente porque yo me reconozco primero como mujer activista antes que como una mujer académica. Lo que tengo, la frase que está allí, dice: me dijeron mentirosa, sufrí mucho, hago esto por mis hijos, mis padres, mis nietos que me van a ver. Escúchenme todos, las autoridades, aunque te digan que están a tu lado, no lo van a hacer. Es una frase de Inés Fernández Ortega, es una mujer a la que vamos a conocer en el transcurso de la conferencia, que fue víctima de violencia sexual por miembros del ejército mexicano. Es uno de los casos, digamos, hito, si podríamos usar esa palabra, en el sistema interamericano de derechos humanos, específicamente por el condicionamiento o reconocimiento de la violencia sexual como un arma de guerra, y además el reconocimiento de los estragos que la militarización tiene en la vida de las mujeres. En este caso, con un componente fuerte multicultural por ser mujeres indígenas. Bueno, el desarrollo de la conferencia será un poco desde el punto de vista de la globalización, porque es la postura acerca de que si bien estamos pasando por un proceso de globalización económica, política, cultural, también es necesario que como ciudadanos y ciudadanas nos reconozcamos como sujetos y sujetas globales de derecho. Entonces, por eso hay una primera parte referente a las dimensiones de la globalización, una segunda parte específicamente al concepto de ciudadanía femenina y cómo entender la ciudadanía femenina en la globalización, para terminar con el análisis específico de la manera como todo este activismo de reconocimiento y de la acción colectiva ciudadana de las mujeres a nivel internacional ha llegado a postular temas en la agenda pública de carácter internacional, tales por ejemplo como el feminicidio, que es una palabra que se origina en el movimiento de mujeres y que se lleva al espacio público y se empieza a mencionar hoy en día por las grandes cortes, y nuestra Corte Suprema de Justicia, en un fallo que también conoceremos en el diplomado, por primera vez específicamente se refiere a casos en los que el homicidio ocurra por el solo hecho de ser mujer como agravante. Entonces, ¿cómo el activismo femenino ha llevado a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras cortes internacionales, logre evidenciar una postura que favorece demandas internacionales de justicia de las mujeres? Es una investigación que nace en un proyecto que se denominó Ejercicio de la Ciudadanía Global Femenina ante Tribunales Internacionales de Derechos Humanos. Es un proyecto que ya finalizó a principios de este año, y lo que pretendemos responder es de qué manera las mujeres como colectivo han ejercido su ciudadanía ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, posicionando la reivindicación de sus derechos como un asunto de legítimo interés global. Entonces, ¿de dónde nos sale la pregunta? Básicamente nos hemos dado cuenta que las mujeres tenemos una ciudadanía reconocida de manera tardía, para nadie es un secreto. O sea, los primeros ciudadanos, la categoría fue específicamente ciudadanos. Las mujeres habíamos sido excluidas de la categoría de ciudadanía desde siempre históricamente. Por eso la ciudadanía femenina, al igual que la ciudadanía de otros grupos que hoy se mal nombran vulnerables, la ciudadanía femenina es una ciudadanía tardía e incompleta, y el reconocimiento de ella no se ha hecho por la voluntad política de los gobiernos, sino que el reconocimiento de la ciudadanía femenina se hace por tensiones
en las que los espacios o los tribunales de justicia se convierten en uno de esos lugares donde las tensiones pueden llegar a favorecer el ejercicio pleno de nuestros derechos. Entonces, hablar de ciudadanía femenina ya es reconocer que tenemos un estatus, pero que nuestro estatus es diferente. Es un poco lo que algunas teóricas como Iris Young han denominado la ciudadanía diferenciada. Entonces, lo que vamos a hacer es describir la manera como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha convertido en espacio de ejercicio de esa ciudadanía a nivel global, coayudando al posicionamiento de una agenda internacional de reivindicaciones de derechos humanos de las mujeres como grupo identitario, pero también como individuos en contextos y circunstancias diferentes. Bueno, como les decía en principio, todo el trabajo partía de la idea de una ciudadanía global. Entonces, hablar de una ciudadanía global nos llevaba a pensar, bueno, ¿quiénes son los ciudadanos y las ciudadanas globales? Entonces, para eso, un poco el análisis que se hace de la globalización como un proceso de contraflujo y de movimiento, un proceso de intercambios que son realmente, como diría Bauman, a veces insospechados, no sabemos a dónde nos va a llevar la globalización, y es un proceso de intercambios que tiene repercusiones en distintos niveles. Por eso es que se dice en algunos casos globalizaciones, para referirse a diferentes dimensiones que puede presentar la globalización. En estos momentos me afianzo en teorías de Saxia-Sassen, de Gloria Bonder y de Bauman, que son quienes de alguna manera han logrado identificar esos diferentes tipos o diferentes dimensiones que puede tomar la globalización, que son importantes para la narración que vamos a hacer a continuación. Entonces, para estos autores y autoras, la globalización tiene diferentes dimensiones. Una primera dimensión, que es la económica, que es la que nosotros palpamos normalmente. Cuando nos hablan de globalización, siempre empezamos en la existencia de una aldea global económica, en los mercados globales, y estamos pensando en que a partir de ese intercambio de capitales ha surgido una sociedad económicamente distinta. Podríamos pensar que esta sociedad nos ha hecho productores masivos, pero es todo lo contrario. La sociedad global lo que nos ha hecho es consumidores masivos. O sea, la verdadera categoría que nace de la globalización, y aquí me afianzo en Adela Cortina, es la categoría de consumidores masivos y consumidoras masivas. De manera que en realidad todo ciudadano y toda ciudadana es consumidor global. Y esta categoría, por eso, es muy trabajada por los movimientos actuales, es decir, afianzar al sujeto y a la sujeta consumidora, porque se entiende que es la nueva clase que surge a partir de la globalización económica. Entonces, básicamente, en la aldea global vales en la medida de aquello que tú consumes o que puedes consumir. Y ahí hay que hacer un análisis de género, que es muy extraño que se haga en la economía, y es la mujer como consumidora. ¿Cuál es el poder consumidor, por así decirlo, de las mujeres? ¿Qué consumimos las mujeres? ¿Qué bienes y servicios demandamos las mujeres? ¿O cuál es nuestro papel en esa cadena de consumidores? Entonces, allí es donde empieza a verse las diferencias, porque realmente, históricamente, las mujeres estamos un poco relegadas del manejo de nuestras propias finanzas. Y eso repercute en la manera como nosotras entramos al mercado del consumo en desventaja. Entonces, en un mundo globalizado, donde lo importante es cuánto consumes, con qué frecuencia lo haces, las mujeres entramos en desventaja en la carrera de consumidores masivos o consumidoras masivas. La globalización en cuanto a lo político se refiere específicamente a una cesión o a una concesión de lo que tradicionalmente nosotros habíamos estudiado como soberanía. Quienes somos abogados, politólogos, siempre que estudiamos el concepto de soberanía lo hicimos desde el Estado-Nación. O sea, la soberanía lo hicimos el concepto desde el Estado-Nación soberano. Estamos hablando prácticamente como si una sola entidad, que es el Estado, concentra todos los poderes. Cuando hablamos de globalización, eso no podría estar así. Tendría que haber una concesión de soberanías,
Entonces, autores, específicamente Gloria Bonder, dice que no es que en la globalización el poder soberano de los estados-naciones sea suprimido. Lo que sucede es que hay una transformación del poder de los estados y ya no estamos en una concentración de poder, sino que hay, por así decirlo, diferentes entidades que tienen poder. Nadie podría desconocer el poder que llega a tener organismos como el Banco Interamericano, el Banco Mundial. Es imposible que lo desconozcamos. Entonces, esta globalización política, que es un poco una concesión de espacios de la soberanía, tiene también una faceta a nivel local. O sea, nosotros vemos la globalización como algo que es exterior al Estado-Nación, pero repercute dentro del Estado-Nación. Por eso, nosotros vemos hoy en día cómo las políticas públicas se trabajan desde un concepto distinto. O sea, hoy las políticas públicas se trabajan orientadas normalmente por directrices que emanan de ¿quiénes? De organismos que son multilaterales. Así se trabajan las políticas públicas. Cuando vamos a trabajar políticas públicas hay directrices, no solamente en las políticas económicas, sino pensemos en algo que es lo que tenemos aquí, las políticas de derechos humanos. Hay directrices a nivel internacional que finalmente repercuten en la elaboración de las políticas públicas, algo que es muy cotidiano y muy propio pues de un Estado soberano. Pero eso tiene un beneficio, que es lo que denominan la democratización de las relaciones, porque paulatinamente a la globalización política se ha dado un mayor nivel de participación de la ciudadanía en los procesos políticos de los Estados-nación. O sea que digamos que la globalización en sí misma no es ni buena ni mala, pero existen unos efectos que, vistos de alguna manera y como vamos a ver ahorita con los lentes de género, tienen beneficios o repercuten y afectan específicamente a las mujeres de manera diferencial en relación con los hombres. Por último está la globalización cultural. La globalización cultural nos pone, como diría Kinlica, en unas sociedades que son multiétnicas, multinacionales. Convivimos con diferentes culturas, estamos todo el tiempo en un proceso de flujos, de cambios, de intercambios culturales. ¿Cuál es el efecto adverso del intercambio cultural de la globalización? Se ha analizado cuando una cultura parece hegemónica y colonializa otras culturas que no lo son. Para nosotros, por ejemplo, las personas de mi generación, sin querer denotar la edad, nosotros crecimos con televisión mexicana. Esa fue la televisión con la que crecimos, mexicana. Nuestros programas eran mexicanos. Nuestra infancia, recuerdo frases o expresiones mexicanas o mexicanizadas. Pero posteriormente a ese momento de mexicanización, vivimos un momento de americanización. Y lo vivimos cuando empezamos a importar prácticamente las costumbres, la cultura, la televisión, y nos americanizamos. Incluso nos americanizamos en el lenguaje, por lo menos en la costa, frase Spanglish, a momento de expresarnos en nuestra vida cotidiana. Gente desde mi generación ya estamos viviendo ese proceso. Entonces es una manera también de el que hay una cultura que evidentemente es hegemónica. De hecho, hay unas teorías sobre ciudadanía global que predican la necesidad de la existencia de una cultura hegemónica para establecer un nuevo orden mundial liderado por una cultura hegemónica que específicamente es la cultura norteamericana. Entonces, esa es una de las teorías que se han generado alrededor de la ciudadanía global. Entonces, ese proceso de alguna manera de compartir culturas también tiene un lado que ha sido muy fructífero para la acción colectiva. En el movimiento feminista surge de una manera muy interesante, porque surge alrededor de dos debates. Un debate propio, que fue el derecho al sufragio, el derecho al voto. Ese es un debate propio de las mujeres, porque los hombres ya votaban, eran las mujeres quienes no votaban. Pero además, en 1915, cuando se forma la primera organización internacional de mujeres, que no sé si tiene sede aquí en Medellín, pero en Colombia hay una sede que es WILF, Limpal Internacional, que aquí se llama Limpal Colombia. Limpal Internacional fue la primera organización transnacional feminista, nace en 1915 y nace específicamente de un movimiento contra la Primera Guerra Mundial. O
O sea que además del sufragismo, que fue la lucha propia, también el movimiento social de mujeres y el movimiento organizado de la acción colectiva tuvo un importante aporte hacia el cese de la guerra y de las hostilidades de manera inmediata. Y si estudiamos la historia de las luchas feministas, o por lo menos de las luchas de mujeres organizadas a lo largo de la historia, siempre el cese inmediato a las hostilidades y a la guerra ha sido una constante o un común denominador en todos los movimientos. O sea que además de nuestra lucha propia, también hay una lucha generalizada por el cese de hostilidades, porque la guerra repercute de manera específica en la vida de las mujeres. Entonces, esa situación también hace que desde lo cultural el movimiento de mujeres intercambie. Y por eso hay conferencias internacionales, por eso hay congresos internacionales de mujeres feministas que han logrado llevar a niveles de las altas cortes muchos asuntos, como vamos a ver el tema del feminicidio, por ejemplo, o como sucede con la necesidad de implementar modificaciones en las prácticas judiciales actualmente. O sea, hay todo un movimiento global alrededor de asuntos que pueden ser comunes a todas las mujeres sin distinción del país o del continente incluso en el que estemos. Como para enlazar todo este asunto de la globalización con el tema de la ciudadanía, la ciudadanía creo que es uno de los temas que más se trata en las ciencias sociales. Pero hay un concepto que fue particularmente relevante y es el concepto de T.H. Marshall. Es viejísimo, es de 1950. Este señor establece la ciudadanía muy relacionada con un estatus de derechos, pero no solo de derechos políticos. Porque nosotros normalmente tendemos a pensar, ¿quién es ciudadano o ciudadana? Pues el que puede votar. Entonces la ciudadanía se limitaría a derechos políticos. T.H. Marshall específicamente explica en su teoría cómo la ciudadanía es un estatus de derechos y un estatus de derechos civiles, políticos, pero también de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, quien posee la categoría de ciudadano y ciudadana específicamente tiene derecho al ejercicio de todos esos derechos de manera plena. En el momento en que pues tiene su teoría, todavía no está el auge de los derechos colectivos y del medio ambiente, entonces ustedes notarán la ausencia de esa llamada generación de derechos dentro de la teoría de Marshall, porque estamos hablando de 1950. Pero básicamente lo que está estableciendo es que la ciudadanía es un estatus de derechos de diversa índole. Y este autor hace hincapié en el acceso a la justicia. Si dice, el acceso a la justicia es uno de los derechos civiles, en realidad el acceso a la justicia es un derecho sin el cual los demás derechos no pueden ejercerse. La mayoría de las personas de bien cumplimos lo que tenemos como deberes y respetamos los derechos de los demás de manera voluntaria, la mayoría de las personas. Pero resulta que no siempre es así, y cuando eso no es así, se requiere un tribunal. Si no tenemos ese tribunal donde vamos a ir o acudir, que es un tribunal independiente, autónomo, para definir nuestros derechos, no podríamos decir que tenemos ciudadanía plena. Entonces, por eso Marshall hace énfasis en la necesidad del acceso a la justicia como un derecho, pero también como una garantía de los demás derechos. Tanto Adela Cortina como Virginia Vargas hacen un estudio de la ciudadanía y nos dicen que la ciudadanía tiene dos elementos. Un elemento que es el elemento dinámico, que es el ejercicio en sí de la ciudadanía. Pero también tiene un elemento estático, que es el elemento institucional. El elemento institucional es el reconocimiento de la ciudadanía por parte del Estado. O sea, finalmente, si la ciudadanía es un estatus, hay un poder que reconoce ese estatus. La ciudadanía global, siguiendo Virginia Vargas, puede ser comprendida como una categoría histórica sin definición final o acabada, relativa a diversas relaciones existentes entre los sujetos de poder y la comunidad política global a la que pertenecen y en la que actúan. Se manifiesta en el reconocimiento de una gama de derechos denominados humanos que cuentan con diversas formas de protección, entre ellas la existencia de tribunales que deben enfocarse en la reivindicación de los derechos de grupos históricamente subordinados a nivel mundial, como las mujeres y los pueblos indígenas. Entonces básicamente nos dice que la ciudadanía son una serie de relaciones
pero también nos habla de la necesidad de que esa serie de relaciones estén dentro de unos mínimos democráticos. Para Vargas, esos mínimos democráticos son los derechos humanos. Entonces, ya hemos analizado que la ciudadanía femenina es emergente, o sea, que no fue concebida desde el inicio, sino que emergió después de luchas y de tensiones, que es de institucionalización tardía. Las mujeres primero ejercieron su ciudadanía antes de que se la reconocieran. De hecho, aquí en Colombia hay un caso bastante particular. Aquí hubo una mujer elegida para un cargo público antes de que las mujeres en Colombia pudiéramos votar. Es una forma alternativa de ejercer la ciudadanía, y eso también tiene una explicación. Si nos están limitando la posibilidad de ejercer la ciudadanía en lo público, desde el ámbito institucional, pues buscamos vías alternas para ejercer la ciudadanía. Por eso, si ustedes conocen las mujeres en los barrios son las lideresas de las comunidades. Ejercen la ciudadanía a nivel barrial. La mayoría en la costa de la Junta de Acción Comunal, siempre ustedes ven en las reuniones a mujeres. El problema es quiénes son los presidentes de la Junta de Acción Comunal. Pero las mujeres normalmente son las lideresas, son las que convocan, las que gestionan los asuntos comunes. Entonces hay maneras alternativas de ejercer la ciudadanía antes de que haya una verdadera institucionalización. Es una ciudadanía producto de tensiones. Aún estamos en tensiones y en reconocimiento de muchos de nuestros derechos. No solamente las mujeres, hay otros colectivos que también están todavía en tensiones. No podríamos decir, por ejemplo, que la ciudadanía de la población, por decir, los transgéneros, un ejemplo, es una ciudadanía plena. No, les están vedando una gran cantidad de derechos. Por eso ellos también tienen una ciudadanía en tensión, como la población indígena en América Latina tiene una ciudadanía en tensión. Y por último, pues la ejercimos antes, o sea que fue primero una ciudadanía cultural antes que una ciudadanía institucionalizada. Estas características que son de la ciudadanía nacional se replican en la ciudadanía global. Las mujeres fuimos de los primeros grupos o acciones colectivas capaces de movilizarnos a nivel global por un interés común, específico de nosotras, que fue el derecho al sufragio. Entonces, en este marco y de reconocer la importancia de la acción colectiva a nivel global, es un poco analizar cómo esa acción colectiva ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, evidentemente, seguramente en el diplomado, quienes están asistiendo a él y en sus clases se han encontrado con maravillosos docentes, específicamente expertos en el sistema interamericano. O sea, lo más seguro es que el trípode mexicano de Campo Algodonero, Rosendo Cantú e Inés Fernández ya lo conocen. Sin embargo, lo que me gustaría mostrarles es cómo detrás de esos casos en realidad hay un proceso de acción colectiva. Respeto muchísimo a los organismos internacionales de derechos humanos, pero lo que llega allá es la punta del iceberg. Cuando un asunto llega al sistema interamericano, llega solamente la punta del iceberg. Lo vamos a ver con el caso de las mujeres de Juárez. Son 3 mujeres en el caso de Campo Algodonero, pero estamos hablando de más de 1000 mujeres. O sea que lo que está llegando es simplemente una muestra de la incesable violencia y violación de los derechos humanos de las mujeres a nivel interamericano. Entonces, antes del Campo Algodonero, hay una que no está en el cuadro, que es el caso del penal Castro, creo, en Perú. En ese caso específicamente había unas violaciones de derechos humanos dentro de un penal. Pero es importante en materia de derechos humanos de las mujeres por la violencia sexual, la presencia de violencia sexual y por la protección que a las personas que están en la cárcel, o en este caso en el penal, debía prestarle el Estado y que no prestó, porque ahí hay casos de violencia sexual. Entonces, ¿qué tienen en común ese caso con estos 3 casos? En todos hay móviles sexuales. Entonces, ¿eso por qué se los menciono? Porque resulta que uno de esos temas que ha posicionado el movimiento femenino a nivel internacional es el tema de la violencia sexual como un arma de guerra.
y cómo en conflicto, si bien sabemos que en el conflicto van a morir personas, específicamente en relación con las mujeres, hay una parte sexual que es vista como un territorio de guerra para las partes en disputa. Hay casos en tribunales internacionales de Ruanda, de la antigua Yugoslavia, pero les voy a traer específicamente estos casos porque son más cercanos a nosotros por ser parte del sistema interamericano. Entonces, el primer caso, el caso de Campo Algodonero. En este caso, bueno, hubo un homicidio brutal de 3 mujeres en Juárez que se dieron dentro de unos hechos sistemáticos de violencia contra las mujeres. O sea, en esta ciudad de México hay una condición específica de violación de derechos humanos de las mujeres que termina normalmente en homicidio o en desaparición y que tienen móviles sexuales. No son nada más 3 mujeres, pero fueron 3 mujeres las que fueron el caso que fue llevado ante el sistema interamericano. ¿Qué es lo importante de este caso? Bueno, primero fue el primer fallo específicamente que se refirió al homicidio de mujeres por el hecho de ser mujer, por la condición de género. O sea, fue el primero que se refirió a eso. Anteriormente se había hablado de la violencia sexual, pero en este caso se refirieron al homicidio de mujeres por el simple hecho de ser mujer. En la opinión pública circuló la palabra feminicidio desde 1990. Feminicidio de las mujeres de Juárez, los feminicidios en Juárez, y el movimiento femenino alrededor del mundo reconoció que el problema de las mujeres de Juárez era un problema del movimiento femenino. O sea, estamos hablando de mujeres noruegas, de mujeres canadienses que estaban denunciando ante su estado la situación que existía en Juárez y cuál era la impunidad. Cuando analizamos el caso, además del hecho de que la Corte reconoce que se trata de un homicidio, en el caso de estas 3 mujeres, repito, porque solamente por el hecho de ser mujer, no dice la palabra feminicidio, pero quienes conocen qué es el feminicidio saben que se refiere a eso. Además analiza la impunidad que existía y la especie de complicidad entre las autoridades mexicanas y lo que estaba sucediendo, cosa que es lo realmente preocupante. O sea, la Corte dice, es cierto, estamos en una situación sistemática, generalizada, de violación de los derechos humanos de las mujeres en Juárez, pero eso ya es preocupante. Pero lo más preocupante es que las mujeres las muertes de estas mujeres están quedando en absoluta impunidad, o la desaparición de estas mujeres, porque las autoridades no se toman en serio las investigaciones de los homicidios de las mujeres de Juárez. O sea, es claro que hay un contexto de narcotráfico, que hay un contexto de conflicto, pero estamos hablando de niñas que salían específicamente de las maquilas, porque ahí hay un tema también de violación de derechos laborales e incluso de esclavitud. Entonces estamos hablando de niñas que salen de las maquilas, niñas 14, 15 años, y simplemente no llegan a sus casas. Y luego aparecen los cadáveres, o de mujeres jóvenes que tampoco llegan a su casa de regreso en las maquilas y ya no aparecen. Y no sucedía nada en México. Entonces, específicamente, la Corte Interamericana de alguna manera llama la atención del Estado mexicano, y a partir de esta sentencia se da un proceso interesante en México, porque si bien es cierto, había muchos inconformismos con el gobierno, se organiza un movimiento de mujeres por los homicidios de Juárez. Lo triste es que este movimiento cobró 2 víctimas. Una madre denunció la desaparición de su hija, y estando en una conmemoración frente a la plaza, cuando se cumplía aproximadamente 1 o 2 años de la desaparición de su hija, fue asesinada por el ejercicio del activismo que estaba realizando en relación con las mujeres de Juárez. O sea que hubo todo un proceso para el cumplimiento de la sentencia. Primero, en el caso de Valentina, hombre, hay una discriminación en contextos de militarización en México, hay una discriminación especial contra las mujeres indígenas, pero además hay complicidad entre los militares, porque era un caso en el que no podían mediar fuero militar,
hay complicidad en la impunidad en crímenes de violencia sexual, porque hay una tolerancia a la violencia sexual, hay una naturalización de la violencia sexual, y más en México hay una naturalización de la violencia sexual contra las menores indígenas. La Corte Interamericana lo reconoce en esta sentencia, y en el mismo año está el caso de Inés Fernández. También es una mujer indígena, pero esta no era menor de edad, tiene 27 años, en el que las circunstancias fueron similares. Fue víctima de violación por un miembro del ejército, por miembros en realidad, en plural, del ejército mexicano. Y obviamente tras la denuncia no hubo la debida atención ni la debida diligencia en la investigación. Si nosotros recordamos la primera frase con la que empecé la conferencia, era una frase de Inés Fernández. Inés Fernández demuestra su total desconfianza de las autoridades. Eso es un tema triste. Aparte del contenido jurídico, de lo que es desconfianza en las instituciones y del contenido social que eso tiene, también hay un contenido humano. ¿Por qué una mujer que acude a la justicia recibe revictimización? A eso se refiere la Corte Interamericana en su sentencia. Entonces, en esta sentencia, si bien es muy parecida a la anterior, también nos habla de la revictimización que sufre la mujer cuando no hay justicia, reparación, no hay verdad, y más cuando ni siquiera hay atención por parte de las autoridades, que es quien se supone debe investigar hasta llegar a la justicia. Finalmente, bueno, se imaginarán, las dos sentencias son favorables a las víctimas y condenan al Estado mexicano. Bueno, no lo condenan, pero lo declaran responsable y de estos hechos, y además establece una serie de medidas de reparación. No ocurría en México la reparación. O sea, había que hacer tomar unas medidas que empezaban con una disculpa pública, había sido proferida la sentencia y no sucedía nada. Tuvo que venir unas actuaciones de la Corte Interamericana en la que se le pedía al Estado mexicano que dijera específicamente qué estaba haciendo. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están las disculpas públicas? Entonces, finalmente hubo disculpas públicas, hubo investigaciones, pero hoy en día ambas mujeres, las dos, digamos que han tenido una transformación de este proceso, han denunciado también a nivel internacional que lo que se ha hecho en realidad han sido paliativos, que en realidad no ha habido una transformación, porque finalmente lo interesante de la acción colectiva es que si este es el caso de Valentina, es el caso de Inés, es el caso de las 3 mujeres de Juárez, en realidad es el caso de las mujeres. Entonces lo que se pretende es que esto no vuelva a suceder, que haya una garantía, que las mujeres no tengan que volver a pasar por esto. En pocas palabras, tenía que haber una transformación en el ejército mexicano y tenía que haber una transformación en las prácticas internas de judicialización en casos de violencia sexual. Lo que hoy denuncian las víctimas es que eso no sucede. De hecho, a continuación les voy a mostrar extractos de documentales que se han hecho de estos casos en México, donde se puede ver cómo en realidad, a pesar de que ha habido una sentencia, la acción colectiva no ha parado. En el caso del campo algodonero, específicamente son movimientos sociales feministas de reivindicación. Y en el caso de las 2 mujeres indígenas, de Valentina y de Inés, han sido reivindicaciones tanto del movimiento de mujeres como del movimiento indígena. ¿Por qué? Por la doble discriminación que sufren por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser indígenas. Bueno, serán las mujeres del caso. La que aparece niña es Valentina, mientras la adulta es Inés Fernández. ¿Tiene audio? Porque como la gente está en una etapa de los diplomados están mucho los términos para que firmen.
Lo que pasa es que lo que está pasando únicamente los del diplomado que se están pasando solo entre Bueno, Fanny, yo que Bio Valentina Rosendo Cartu, las no más, yo que y no más, está en una en Boyática te subí a manga lo que dedican aquí 2002. Valentina, hace prácticamente 10 años, cuando eras una niña que crecía en medio de las imponentes montañas de Guerrero, empezaste a buscar justicia tras sobrevivir un acto aberrante que nunca debía haber ocurrido. Alzar la voz contra los abusos militares no ha sido sencillo, nunca ha sido sencillo. Tu palabra fue puesta siempre en entredicho. Te llamaron mujer mentirosa y siempre corriste peligro, siempre ante el acecho. Hoy, ante ti, los más altos funcionarios y funcionarias del Estado mexicano reconocen que siempre hablaste con la verdad. Solo tu corazón, vale, forjado allá en la agreste serranía que desde tiempos inmemoriales habita el pueblo Mepa, los hombres y las mujeres del fuego. Tu pueblo comprende a profundidad lo que este acto significa, la reunión de lo que quedó separado hace años, de lo que tanto duele, de esa división que sigue dañando a los hermanos y hermanas Mepa. La sangre tibia vuelve a correr. Para quienes ayer y hoy hemos construido Tlachinolan. Bueno, el video, como pueden ver, es de la reparación que, bueno, el acto que se hizo a manera de pedir disculpas a Inés y a Valentina, ¿no? Entonces, en este se puede ver a Valentina, ahora les voy a mostrar a Inés en otro. No sé si de pronto pudieron notar la cara de las mujeres, ¿no? O sea, en realidad nunca se sintieron satisfechas con lo que en realidad estaba sucediendo o la reparación que se estaba dando. Entonces, hay declaraciones de Valentina, específicamente donde se refiere a ese acto y a todas las demás reparaciones que se han intentado hacer, en ese caso, por parte del Estado mexicano. Hoy, Inés, las más altas autoridades del Estado mexicano te piden una disculpa en voz del secretario de Gobernación y la Procuradora General de la República y se comprometen ante ti a que la violación sexual cometida por militares no quedará en la impunidad. Hoy, Inés,
El gobierno te pide perdón. Inés, la disculpa que hoy te pide es para ti, para Nato, tu esposo, para tus hijos que tanto amas y que tanto proteges, para tu hermano Lorenzo, que dio la vida luchando contigo y que murió en este lecho del río, para tu comunidad de Barranca Tecuani y para tus compañeros y compañeras, siempre al lado tuyo, los de la OPI. Pero Inés, el centro eres tú. Solo tu corazón sabe lo que esta disculpa significa. Para nosotros, para nosotras, en Tlachinolan, que con nuestras múltiples limitaciones te hemos acompañado, este acto solemne es una nueva oportunidad para agradecerte, Inés, la confianza, porque seguimos sin hablar, Mepa. Seguimos sin entender lo que dice tu corazón. Esa confianza que has tenido en nosotros. Y para reiterarte, Inés, nuestra admiración por tu fuerza, por tu determinación. La lucha no concluye aquí. Lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia no se agota con este acto. Es fundamental que violaciones a derechos humanos como las cometidas contra Inés no vuelvan a repetirse nunca más. Para ello es indispensable que se adopten medidas suficientes para transformar la relación de fondo entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, que aún sigue siendo una deuda pendiente. La disculpa pública a Inés Fernández Ortega debe venir acompañada con el compromiso de no repetirse. Para esto, con hecho, el gobierno debe de dar apoyo a los indígenas y campesinos para producir alimentos. Debe de respetar los recursos naturales de los pueblos indígenas, consultarlos al pueblo, a los indígenas, impulsar el desarrollo junto con ellos. A pesar de todo, en nuestro caminar hemos ganado batalla política, legales, también no han golpeado. Y hoy esta disculpa pública a Inés es una victoria del pueblo organizado, es una victoria para el pueblo de México. Inés Fernández Ortega, pasado su viaje, Juani, Juani, sí, Juan, en Bali, lo que dice eso, de lo que sí, ¿qué más? ¿Qué cosa? ¿Lo puedes decir ahorita? No, sí, igual es eso que digo, o sea, yo te la mando cuando no va, no me salió una que a poner de que te está hablando con la vuelta de te da igual a más de nada, te da voz, no funciona. Nama,
你干嘛呢？你那你干弄？那我说呀，我你把你这，我你有开了点tiempo que no puedo ver. El día de hoy nos reunimos para reconocer. Me disculpan, intenté encontrar uno con la traducción en español, pero particularmente no fue posible. Básicamente, lo que les estaba comentando al principio, Inés ha sido de pronto la que más ha denunciado que en realidad la situación no se ha transformado. O sea, de hecho es paradójico porque dice, antes de entrar a este acto no me querían dejar pasar. Y era el acto en el que se reconocía la responsabilidad por lo que le había pasado. Entonces, si bien digamos que la acción colectiva en este caso no ha cesado, porque las mujeres indígenas y los hombres indígenas en México han demandado una mejor relación, como evidentemente también lo están haciendo los pueblos indígenas en Colombia hoy. Lo que está pasando en La Guajira está pasando en Colombia. Entonces, realmente son temas que todavía no se han transformado, por eso la acción colectiva sigue. Y es que ese es un principio de la acción colectiva. O sea, a veces nosotros al escuchar la palabra acción colectiva o movimientos sociales creemos que son cosas efímeras. O sea, pareciera ser que son, en este caso, una vez resuelto el conflicto de Inés o una vez resuelto el asesinato de las 3 mujeres de Juárez, si fuera algo efímero habría desaparecido la acción colectiva. Pero en realidad la acción colectiva está sustentada en necesidades mucho más trascendentales y estratégicas de grupos que han sido normalmente subordinados o a los que se les han desconocido sus derechos. Por eso es que la acción colectiva no cesa con la consecución, en este caso específico, de una sentencia. Al contrario, lo que sucede después es en realidad parte también de la misma acción colectiva. O sea, el ejercicio y la necesidad de seguir luchando para que la sentencia se cumpla por un lado, pero por el otro lado para que de verdad se transforme esa relación de subordinación, en estos dos casos, de las mujeres indígenas y en general de las mujeres. En Colombia no tengo el video del caso de feminicidio, pero se lo voy a narrar para todos los que de pronto no van a estar en la cátedra donde vamos a ver el caso, en el diplomado, perdón. En el caso del feminicidio hay una cosa bastante importante. Normalmente todavía se escucha hablar del crimen pasional. Crimen pasional. Dícese de aquel crimen que ocurre cuando el hombre, en unas circunstancias de celo que le producen un daño y un sufrimiento profundo, lesiona o mata a quien fuere su esposa o a quien fuere su novia o su compañera. Eso es el crimen pasional. Los periódicos dicen crímenes pasionales. El móvil del asesinato, la pasión. No, es el odio, pero se enmascara, es la pasión. Y en realidad eso es un crimen de agresión, es un crimen de odio. El caso en concreto, que es el caso de muchas mujeres lamentablemente colombianas, por ahí yo leía algo, que en realidad la mayor parte de las víctimas de homicidio en Colombia son los hombres, pero si analizamos dónde mueren los hombres y quién mata a los hombres, nos damos cuenta que los hombres mueren en la calle y lo matan normalmente desconocidos, o digamos que son víctimas de hechos del conflicto y mueren. Las mujeres, lamentablemente, la principal causa de homicidio de mujeres es el amor, la pasión, porque es que la mayor parte de las mujeres, cuando morimos por homicidio, morimos a manos de alguien que vive con nosotros, se acuesta con nosotros, fue nuestro novio o nuestro compañero en algún momento. Eso es realmente la situación preocupante en relación con los homicidios de mujeres. Es estadístico, así como es estadístico que las víctimas de homicidio en Colombia en la mayoría son hombres. Entonces, ¿qué sucede en el caso concreto? Bueno, esta mujer había sido víctima de violencia
el esposo le había pegado, no me acuerdo el número de puñaladas, creo que eran 7, la dejó realmente incapacitada por bastante tiempo. Ella interpuso la denuncia, pero finalmente no se llegó a nada. Hubo lesiones personales, pero no se llegó a nada. Y ella sufría constantemente amenazas por parte de este señor que era su ex marido. Eso fue un caso aquí en Antioquia. Este señor que era su ex marido normalmente la amenazaba y hasta le había puesto fecha de muerte. Finalmente el hombre cumplió, la mató con una puñalada. En el caso en primera instancia, efectivamente, muy bien lo hizo el juez, consideró que estaba en presencia del agravante que nos trajo la ley 1257 del 2008, recomendadísima, ley de no violencias contra las mujeres, y había un caso de que estaba el agravante, el homicidio había sucedido en la mujer por el hecho de ser mujer. La palabra, nuestro código penal no dice feminicidio, ¿no? Es un agravante del homicidio. Entonces, efectivamente el juez lo hizo, pero lo que sucedió fue que se revocó en el tribunal, con la consideración de que en realidad no se estaba en un caso en el que estuviera la agravante presente, sino que en realidad decía el fiscal que la causa del homicidio había sido la celotipia. El tipo era celoso y esa fue la causa del homicidio. Hay una circunstancia particular porque él la mata en un motel. O sea, es como una especie de cita de reconciliación en el caso. Pero el fiscal, digamos, consideró que esto había sido porque el tipo era celotípico y que en realidad ese fue el motivo, el móvil del homicidio. Y revocaron específicamente el tema de que había sido el agravante que traía la 1257. Entonces la Corte Suprema de Justicia dijo, en un momento, en realidad estamos en presencia del agravante. El fiscal aducía que no se había probado que fuera sistemático, de alguna manera desconociendo las lesiones anteriores en la ocasión de las 7 puñaladas y las amenazas. Entonces, que no había sido una conducta generalizada, que no había sido sistemática, decía el fiscal, pero la Corte Suprema de Justicia muy bien le aclaró que era el feminicidio y que en este caso en concreto estamos en presencia del feminicidio. También la sentencia es muy interesante porque trae todo ese aporte doctrinal que ha hecho el movimiento feminista específicamente con el feminicidio y cómo o qué es lo que se considera feminicidio específicamente. Entonces es un valioso aporte a la jurisprudencia, digamos que también demuestra la importancia de la acción colectiva. Organizaciones a nivel nacional por mucho tiempo vienen trabajando específicamente para lograr que, si bien no se reconoció en la 1257 el feminicidio como un delito autónomo distinto al homicidio, al menos el hecho de que se haya esta agravante y que se logren condenas con una jurisprudencia a partir de una hermenéutica con enfoque de género ha sido parte de la acción colectiva de movimientos ciudadanos organizados por más de 30 años en Colombia, que a partir de los años 90, específicamente el 93, cuando empieza el auge del tema del feminicidio por las mujeres de Juárez, fue asumido como una bandera del movimiento social de mujeres a nivel latinoamericano. Entonces, esto también es un ejemplo de cómo la acción colectiva, ¿qué está haciendo ahora la acción colectiva? Está difundiendo la sentencia. ¿Qué está haciendo la acción colectiva? Verificando que se cumpla lo establecido en la sentencia. Entonces, eso también es otra labor que se hace después de que las necesidades tienen un impacto, las necesidades de la sociedad llevadas a los estrados judiciales tienen un impacto, luego viene esta parte. También hay otro caso en particular, ese es en Cartagena, en mi ciudad, es el tema de una mujer víctima de lesiones personales por su compañero, pero esta mujer era secretaria de una universidad del programa donde estudiaba el novio. Los sucesos de violencia ocurrieron en el mismo barrio donde está la universidad, pero no en la universidad. Finalmente, esta mujer que fue medicina legal le dijo que tenía lesiones para una incapacidad de 20 días. Finalmente esta mujer denuncia, va a la fiscalía y denuncia, y la denuncia se filtra y le llega a su jefe directo en la universidad. La universidad considera que eso es un escándalo y despide a la trabajadora.
Y listo, ahí quedó todo. Al muchacho le hacen un llamado de atención, la trabajadora se va. Porque tuvo relaciones amorosas con un estudiante. Pero finalmente fue un despido, lo legalizaron como despido unilateral, sin justa causa, te indemnizamos. Esta chica pone una acción de tutela, el juez de primera instancia niega la tutela y por esas cosas del destino llega a revisión de la Corte Constitucional, que finalmente ordenó el reintegro y una cantidad de cositas a la entidad, a la universidad, pero además resulta que en la fiscalía habían archivado el caso, porque las lesiones personales no habían tenido secuelas. O sea, para el fiscal es necesario que esta pelada la mataran. No había tenido secuelas, entonces como no había tenido secuelas, carecía de lesión al bien jurídico, palabra técnica de la fiscalía, y por tanto el caso fue archivado. Era una conducta típica que carecía de lesión efectiva al bien jurídico. Entonces la conducta el proceso fue archivado. Entonces obviamente la Corte Constitucional le da su jalón de orejas también a la fiscal, era una mujer, y la manda a hacer el curso de la Rodrigo Lara Bonilla, entre otras cosas. Caso que también estudiaremos mañana con más detenimiento. Entonces, en este caso en específico, ¿qué pasó? Les cuento la acción colectiva, que la conozco más de cerca porque fue en mi ciudad y eso ha sido el boom de los últimos momentos. Eso fue en el 2014, entonces está de moda. En realidad, lo que sucede es que la acción colectiva ha sido posterior. Esta chica, cuando sale a poner su acción de tutela, se encuentra con una abogada que pertenece al movimiento social de mujeres, de esas cosas que suceden casualmente, y la abogada es la que le pone la acción de tutela. Pero no hay posteriormente una apelación a la primera instancia porque la muchacha simplemente estaba desanimada. Dijo, no quiero seguir, esta institución es muy grande, yo no voy a lograr nada, deje eso así. Y no hubo nada, no hubo movimientos presionando, no hubo nadie que recomendara la selección de la tutela en la corte, no hubo nada. Fueron cosas que específicamente en este caso pareciera que es el interés de la corte por sentar jurisprudencia. Sucedió así, pero después ahí sí ha aparecido la acción colectiva, porque la sentencia, como implica una universidad, fue algo oculta. Entonces la acción colectiva ha sido difundir la sentencia, hacerle conocer a la mujer que tiene una especie de fuero laboral en el caso de que haya sido víctima de violencia y denuncie, cosa que venía en la 1257 no muy clara, pero que la Corte Constitucional aprovechó esta tutela para aclarar. Entonces, como esta mujer había denunciado, en este momento que están haciendo las organizaciones feministas en Cartagena, difundiendo la sentencia, especificando en qué consiste el fuero, y con base en eso se están haciendo unos talleres sobre derechos laborales de las mujeres, con específico énfasis en la sentencia C878 del 2014. 878 del 2014. C. Perdón, T. Qué pena. Es tutela, T. T878. Entonces, del 2014, sí. Ahorita, con esa sentencia, ha sucedido también algo particular. La Defensoría del Pueblo, que nada tenía que ver y que le negó la asesoría a la mujer, porque le dijo que en el momento no había personal para orientarla, ha asumido como si eso fuera una causa propia de la institucionalidad. En una estrategia política, evidentemente, porque en realidad nunca hubo apoyo de la institucionalidad. Fue todo, conozco a la mujer y sé que todo fueron circunstancias del azar que la llevaron a lo que sucedió, pero en realidad no hubo apoyo institucional de nadie. Decir lo contrario sería mentir. El único apoyo que tuvo fue esta abogada que le dijo, ve, yo te pongo la tutela y no te cobro un peso, porque soy... Bueno, como les prometí, eran los primeros 10 minutos del documental en que explican un poco la situación general de lo que ha sucedido en Juárez y de lo que sigue sucediendo. Entonces, específicamente hay un patrón
que hace que esos sean verdaderos feminicidios es el asesinato de mujeres de manera sistemática y como una práctica. Es una práctica. Siempre implica agresión sexual y en la mayoría de los casos la muerte se da a través de estrangulamiento. Eso es lo que está sucediendo en Juárez. Estamos hablando no solamente de los cadáveres que han aparecido, sino también de las que todavía siguen desaparecidas. O sea, todavía no hay certeza de un gran número de mujeres que siguen desaparecidas. Bueno, esto simplemente para concluir acerca de qué era lo que se pretendía en principio. Bueno, establecer cómo la acción colectiva de mujeres, y en el caso del video de Juárez me sirve para apoyarme, como les dicen, fueron las organizaciones feministas las que empezaron a registrar los casos. O sea, no fue la institucionalidad, fueron las organizaciones feministas las que empezaron a identificar los casos, a documentarlos, registrarlos, y se dieron cuenta del patrón y de que era una conducta sistemática. En este caso las mujeres son las pioneras en poner en la agenda pública sus propias necesidades. El tema del feminicidio, de los derechos sexuales y reproductivos, también ha sido un tema que se ha puesto en la agenda pública gracias al esfuerzo del feminismo o de los movimientos sociales, si no se denominan feministas, pero sí de los movimientos sociales por los derechos de las mujeres. La acción colectiva es sumamente importante, pero no vista desde el punto de algo efímero o fugaz, sino como en realidad son los movimientos sociales, denominados en algunos casos los nuevos movimientos sociales, para diferenciarlos de aquellos que eran propios de las luchas de clases. Se refiere a una acción continuada, permanente, con unos objetivos desarrollados a corto, mediano y largo plazo. En el caso de la acción colectiva feminista, el objetivo a largo plazo es lo que se llama la transposición del sistema patriarcal. Es decir, no se trata de transponer y que las mujeres estemos por encima de los hombres, no. Se trata de finalmente terminar la subordinación y lograr lo que se denomina equidad de género. Ese es el logro a largo plazo. Pero a corto plazo se van estableciendo metas. Entonces, de pronto, quienes tienen la oportunidad de participar de un movimiento a nivel internacional se dan cuenta que los movimientos tienen sus propias metas, sus propios planes de acción, y si bien cada movimiento, cada país, cada organización se da su propio funcionamiento, también hay las metas colectivas. O sea, un poco de determinar que hay necesidades colectivas de todas las mujeres, como también hay necesidades especiales de cada una de nosotras, porque finalmente las mujeres no somos una identidad y todas en la misma bolsa, sino que cada mujer es diferente. Somos mujeres afro, mujeres costeñas, mujeres paisas, todas las mujeres también somos diferentes. Entonces se trata de reivindicar los derechos colectivos, pero también de los derechos diferenciados. Por ejemplo, miren lo que pasa con Rosendo Cantú y con Inés Fernández. Valentina es una mujer indígena, eso hace que su caso sea diferencial, pero también se predica para las mujeres indígenas que están en la misma situación. Hay una necesidad de fortalecer los compromisos internacionales, específicamente en el asunto de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la Convención de Belén do Pará, porque hay todavía una discrepancia doctrinal que se está llevando entre los estrados judiciales, que tiene que ver con la posibilidad de que la Corte Interamericana tenga competencia para el conocimiento de los casos de violaciones de la Convención de Belén do Pará. Entonces, esa discusión, que es algo que uno diría meramente procesal, que ha sido esgrimida en los 3 casos de México por parte de México, el hecho de que la Corte no tiene competencia, se da por la falta de claridad en el instrumento que ha generado, bueno, estas discrepancias. Entonces es necesario que se fortalezcan los compromisos en materia con la Convención de Belén do Pará, que es la principal herramienta de erradicación de la violencia contra la mujer en el sistema interamericano. Hay otras herramientas que seguramente ustedes ya, los que están en el diplomado, han visto, pero también las personas que no están. Siempre reconocemos la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, o la CEDAW, y los diferentes tratados internacionales específicamente encaminados a la protección de la mujer. Y finalmente, la conclusión, que es lamentable pero que también fundamenta o justifica la existencia de acción colectiva y que siga existiendo la acción colectiva feminista, es el tema de que los casos que se llevan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
son la punta del iceberg. Cuando el caso llega, bueno, además de la tardanza y bueno, las críticas que tenemos frente a lo que demora la justicia, miren el caso de estas dos mujeres indígenas, 10 años de lucha para lograr la justicia. Bueno, además de la tardanza de llevar de pronto hasta ese momento, está el tema también de todo lo que hay detrás y de lo que no queda o no se evidencia en el sistema interamericano, o hasta dónde puede llegar también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta dónde en realidad pueden llegar. Como lo denunciaba Inés Fernández, es que no ha habido una transformación en la organización militar mexicana. Es que la organización militar mexicana sigue teniendo conexiones con aquellos que están al margen de la ley. Entonces, en realidad la transformación no se da como debería ocurrir después de una sentencia de un tribunal como la Corte Interamericana, pero además en la punta del iceberg. Caso Juárez, son solamente 3 casos de 3 mujeres judicializadas, los demás no han sido judicializados, están desaparecidas y las familias siguen luchando por eso, además de lo que algunas personas, como el caso de la mujer que les conté, que le costó la vida, la lucha por esclarecer los hechos en los que su hija había muerto. Esas son de pronto las conclusiones a las que llego con la conferencia, y bueno, solamente reiterarles mi agradecimiento por estar acá. Realmente para mí es un honor estar aquí, compartir, como dice uno, compartir con los galácticos que vienen de derechos humanos, porque acá a las cátedras, a los diplomados, viene gente realmente reconocida en derechos humanos. Entonces para mí es un honor estar acá y mostrarles un poco del trabajo, de pronto de la experiencia como activista de los derechos humanos que he tenido hasta el momento. Entonces, bueno, muchas gracias.